Amén. Estaremos meditando en Primera de Samuel, capítulo 12 y versículo 19. Si tiene su Biblia, si tiene su teléfono, donde sea que usted tenga su Biblia, ábrala conmigo a Primera de Samuel, capítulo 12 y versículo 19, que dice: Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey sobre nosotros, para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Israel estaba en un tiempo de transición. Israel había salido de un tiempo donde los jueces gobernaban sobre Israel. Y estaban entrando en un tiempo donde habría un rey gobernando sobre Israel. Y están en ese tiempo de transición. Y en este capítulo 12 y en estos capítulos de Primera de Samuel, encontramos a Samuel, un profeta, un juez que estaba juzgando a Israel, pero que ya estaba en su edad avanzada, ya estaba en su vejez. Y estando en su vejez, sucede que el pueblo de Israel vuelve a pecar. En el capítulo 12, Samuel le recuerda a Israel lo que ha sucedido con ellos hasta este entonces. En el capítulo 12 de Primera de Samuel, donde estamos leyendo, Samuel en su vejez se dirige al pueblo de Israel. Israel estaba comenzando a ser reinado por Saúl. Pero Samuel les recuerda a ellos que el hecho de pedir rey fue un gran error, fue un gran pecado. Pero vemos una secuencia, un patrón en el pueblo de Israel en este capítulo 12. Y es un patrón y una secuencia que ha existido hasta el día de hoy, que sigue en medio de nosotros y en medio de muchas personas que van a las iglesias o que son religiosas. Cuando vemos en este capítulo 12 que Samuel, antes de llegar al versículo 19, les recuerda a Israel lo que había sucedido. Si lee conmigo en este versículo 8, de que Samuel les recuerda cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová. Conocemos la historia, estaban en angustia, estaban en esclavitud y Israel clamó a Jehová. Y versículo sigue diciendo: clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Israel estaba en Egipto, Israel estaba en angustia, Israel estaba en cautiverio y clamaron a Jehová y Dios les envió libertadores por medio de Moisés y Aarón. Los sacaron y llegaron al lugar donde estaban
en ese entonces. Pero versículo 9 nos dice, y olvidaron a Jehová su Dios. Están en angustia, claman a Dios, Dios los libra, pero olvidan a Jehová su Dios. Y el resultado es que él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Versículo 10, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Note el patrón. Pecan, se olvidan de Dios, Dios los entrega a la dificultad y se vuelven a acordar de Jehová y vuelven a reconocer su pecado y vuelven a clamar a Jehová reconociendo que han pecado, han ido tras falsos dioses, hemos servido a los Baales y a Astarot. Y la petición de ellos es, líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. En Egipto clamaron, Dios los libró, se olvidaron de él. Luego volvieron a estar en angustia, reconocieron su pecado, clamaron a Dios, prometieron servirle a Dios y los librara de sus enemigos. Y versículo 11, entonces Jehová envió a Jerobaal, que es Gedeón, a Barak, a Jefte y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Otra vez, clamaron, prometieron a Dios que le iban a servir, Dios los libró, Dios les dio libertad, Dios les dio seguridad, y se vuelve a repetir el patrón. Versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Note el patrón. En Israel, cuando estaban en Egipto, clamaron a Dios, Dios los libró, se olvidaron de Dios, Dios los entregó a angustia, se acordaron de Dios, clamaron a Dios que le iban a servir si los librara, Dios los libró. Ahora viene otra amenaza y en vez de clamar y acudir a Dios, ahora están pidiendo rey. Están pidiendo un rey y aquí Samuel les recuerda, aunque ya tenían rey, vuestro rey es Dios. Y cuando nos vamos al capítulo 8, donde esto sucedió, nos damos cuenta que la razón por la cual ellos querían rey era una razón incorrecta. En el capítulo 8, en el versículo 5, dice lo siguiente, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Queremos ser como las otras naciones y por lo tanto queremos un rey. A Samuel no le gustó esta petición y consultó con Dios, y el versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Estaban rechazando a Dios como rey de ellos. Note lo que dice en ese mismo capítulo 8, versículo 20. Versículo 19 y 20, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Note lo que ellos estaban pensando. Tienen a Dios como rey, pero quieren ser como las otras naciones. Tienen a Dios que pelea sus batallas. Tienen a Dios que sale delante de ellos para pelear sus batallas, pero quieren que haya un hombre que ellos pueden ver, que ellos pueden seguir, que pelee sus batallas cuando tienen al Rey del universo peleando sus batallas. Y cuando en el capítulo 12 Samuel les está haciendo ver esta realidad, les recuerda, Dios ya es su rey. Pero notamos el patrón. Están en angustia, claman a Dios,
Dios los libra, se olvidan de Dios. Están en angustia, claman a Dios, Dios los libra, se olvidan de Dios. Y ese patrón muchas veces existe en nosotros. Que aunque vamos a la iglesia, vivimos una vida cuando las cosas están bien, como que si Dios no es parte de nuestra vida, como que si Dios no gobierna nuestras vidas, como que si Dios no nos dirige, sino que estamos buscando que otras cosas o estamos dejando que otras cosas gobiernen nuestras vidas cuando el que debe gobernar nuestras vidas es Dios. Pero luego viene la angustia y clamamos a Dios. Y Dios en su misericordia nos libra y luego nos olvidamos de Dios. Hasta que viene la angustia y clamamos a Dios y Dios nos libra en su misericordia y benevolencia, pero luego nos olvidamos de Dios y sucede lo que estamos viviendo hoy. Y muchas personas se acuerdan de Dios hoy y claman a Dios hoy. Se olvidan cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, claman a su Dios, al igual que Israel. Y en esta ocasión clamaron por un rey cuando ya tenían rey. En el versículo 14 y 15 del capítulo 12, Samuel les recuerda, si obedecen a Dios les irá bien. Si desobedecen a Dios les irá mal. Y trajo una prueba para confirmarles de que lo que habían hecho era malo. Versículo 17, ¿no es ahora la siega del trigo? En otras palabras, en ese tiempo no debía haber lluvia ni tormentas. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para nosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Dios, por medio de Samuel, les demostró a ellos que habían pecado. Dios, por medio de Samuel, les demostró a ellos que habían hecho mal, que tenían al rey del universo como su rey, que peleaba por ellos, que salía a sus batallas, que los defendía, pero ellos querían un rey, que podían ver, que podían palpar, que podían tocar, pero luego son reprendidos. Les es demostrado su falta, su pecado, su maldad, y entonces tuvieron gran temor. Y quizás eso es nosotros hoy, estimado hermano, amigo que me escucha, de que nos hemos alejado de Dios porque las cosas estaban bien, de que hemos dejado que otras cosas gobiernen nuestras vidas cuando tenemos el Rey del universo en nosotros. Y se nos olvida que tenemos a este Rey del universo y nuestras vidas son dominadas, son gobernadas, son guiadas por este mundo, por la estructura de este mundo, por los afanes de este mundo, por las pruebas y tentaciones de este mundo. Y el Señor nos tiene que recordar que hay un Rey en los cielos que gobierna todas las cosas, que hay un Rey en los cielos que merece nuestra completa devoción y nuestra completa entrega. Y el pueblo de Israel fueron recordados que hay un rey en el cielo y ellos habían hecho mal en tratar de reemplazar a ese rey que había en los cielos. Y por eso llegamos al versículo 19. En el versículo 19 el pueblo de Israel reconoce que había pecado, reconoce que había fallado. Y muchas veces ese es el primer paso para el arrepentimiento, para el reconcilio, es saber reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que le hemos fallado a nuestro Dios y por lo tanto necesitamos venir a Él en arrepentimiento para el reconcilio, para que nuestra relación pueda ser restaurada, para que nuestra comunión pueda ser restaurada. Este pueblo reconoció que había fallado. Y cuando reconoció que había fallado, en el versículo 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Note estas palabras: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios.
En otras ocasiones el pueblo había clamado a Dios, lo dijo Samuel anteriormente en este capítulo, pero en esta oportunidad el pueblo no se atreve a clamar a Dios, sino que le ruega a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. A Jehová tu Dios. Ellos no sentían esa comunión con Dios. Ellos no sentían que podían acercarse a Dios por su gran pecado. Ellos pensaban de que Samuel sí se puede acercar, nosotros no nos podemos acercar. Y debemos ser recordados, y quizás muchos de nosotros ya lo sabemos, que el pecado separa, el pecado interrumpe, el pecado nos hace ver que Dios está lejos y nosotros no podemos acercarnos, que nosotros no podemos llegar a Él, que nosotros no podemos acercarnos a Él, que nosotros no podemos llegar a donde está su presencia. Y por eso ellos dijeron: ruega a Jehová tu Dios, porque el pecado separa, el pecado aleja, el pecado destruye la comunión del hombre con Dios. Y quizás en ese estado está usted hoy, de que ha pecado y no cree que puede regresar a Dios, que ha pecado y no cree que Dios lo escucha, que ha pecado y cree que su pecado es muy grande, es muy horrendo, es muy grave, y por lo tanto Dios no puede escucharlo, Dios no quiere escucharlo, Dios no quiere que usted se acerque. Y debemos ser claros de que si usted no es cristiano, usted necesita creer en Jesús para el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y el reconcilio de usted con Dios, para que ahora pueda ser parte de la familia de Dios. Pero si usted es cristiano, como este pueblo era pueblo de Dios, pero su pecado lo había alejado de Dios y no sentían que podían acercarse a Dios. Si usted es cristiano y yo, nuestro pecado nos lleva a sentirnos de esa manera, que Dios no nos escucha, que no nos podemos acercar a Dios, que podemos pedirle a otros que oren, pero yo no puedo orar, yo no puedo acercarme. Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. Ellos pensaban que Dios los iba a matar, Dios los iba a exterminar, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Reconocieron que habían fallado a Dios. Reconocieron que su pecado los había alejado de Dios, que la comunión con Dios se había interrumpido. Y eso es, repito, estimado hermano, lo que el pecado produce en la vida del que no es cristiano: completa separación de Dios. Y en la vida de que el que es cristiano interrumpe la comunión de un padre con su hijo. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Pero mi desobediencia, mi pecado me aleja de Dios y ahora no creo que me puedo acercar a Dios. Pero Samuel les responde. Y Samuel responde en el versículo 9, y Samuel respondió al pueblo, y las primeras palabras que Samuel le respondió al pueblo es: no temáis, no temáis. Estaban atribulados, estaban en angustia, porque reconocieron que le habían fallado, habían pecado en contra de Dios, tenían temor que Dios los iba a matar, los iba a exterminar. Pero Samuel comienza su respuesta diciendo: no temáis, no temáis. Y esa es una palabra de fortaleza y aliento para nosotros hoy, de que si usted se ha alejado de Dios por su pecado, de que se ha sentido lejos de Dios porque piensa que Dios lo va a exterminar como los israelitas, lo primero que la Biblia nos dice hoy es: no temáis. Que tenemos la libertad de acercarnos, que podemos venir a Él en arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado, acudiendo a la cruz y reconociendo que solamente Cristo me puede perdonar. No temáis. Y luego sigue diciendo: vosotros habéis
hecho todo este mal. No niega la realidad que habían pecado. No les suaviza la espalda para decirles, no se preocupen. No, el pecado es real. Cuando usted y yo hemos fallado a Dios, es real. No podemos cambiar esa realidad. Le hemos fallado a Dios y nuestro pecado nos separa de Dios. Vosotros habéis hecho todo este mal. Pero, con todo eso, no os apartéis en pos de Jehová. Note las palabras de Samuel. Ellos temiendo que Dios los iba a matar, pero Samuel les trae palabras de aliento. No teman. Aunque hayan cometido todo este mal, no se alejen de Jehová. No se alejen de su Dios. No se aparten de Él, no se aparten de su rostro, no se aparten de sus caminos, no se aparten de sus mandamientos. Aunque ya han fallado, no se alejen más, no se aparten más. Y eso es lo que nos recuerda a nosotros hoy, estimado hermano, de que si usted ha fallado a Dios, no tema. Dios es su Padre. De que no se aleje, no se aparte. Esa es nuestra tendencia cuando le hemos fallado a Dios, es no venir a Él, no acercarnos en arrepentimiento, no acercarnos con contrición en nuestros corazones, no acercarnos porque el Espíritu está haciendo una obra en nosotros. No se aparten en pos de Jehová, sino en vez de apartarse, les dice, sírvanle con todo vuestro corazón. No se aparten de Dios, sino sírvanle con todo vuestro corazón. Sírvanle con todo vuestro corazón. Usted, hermano, que me está viendo, la Biblia nos dice hoy, no nos apartemos de Jehová. No nos apartemos de nuestro Dios. Y en vez de apartarnos de nuestro Dios, que le sirvamos con todo vuestro corazón. Nos recuerda las palabras del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. No te apartes, sino sírvele. Y es lo que Dios le dice a usted hoy, y me dice a mí. No te apartes, sino sírvele de todo corazón. Porque la pregunta sería, ¿para dónde nos vamos a apartar? ¿A dónde vamos a ir? Recordamos a Jesús cuando en San Juan estaba predicando una palabra dura y muchas personas se comenzaron a ir y los discípulos, los apóstoles dijeron, Señor, es dura esta palabra, ¿quién la puede contener? ¿Quién la puede recibir? Y Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro le contesta diciendo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y si usted ha pecado, estimado hermano, si usted ha fallado, si usted se ha alejado de Dios, deje de alejarse. No se aparte de Él. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde se va a refugiar? ¿A dónde va a encontrar alivio? ¿A dónde va a encontrar perdón? ¿A dónde va a encontrar reconcilio y restauración? ¿A dónde lo va a encontrar? No os apartéis, sino servid a Jehová de todo vuestro corazón. Porque luego en el versículo 21 les dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. No se aparten, sino sirvan. No se aparten en pos de vanidades. Y cuando habla de vanidades aquí habla de algo que es hueco, algo que no tiene valor, algo que no es consistente, algo que no tiene valor. Vanidades, ídolos en ese contexto. No se aparten tras las vanidades, no vayan en pos de los ídolos que no aprovechan, pero tampoco libran. ¿A dónde vamos a ir, hermanos? ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿A dónde nos vamos a refugiar? Solamente Dios es nuestro refugio. Solamente Dios es nuestro Padre. Solamente Dios es el que nos puede levantar y restaurar. Todo lo demás es vanidad.
Todo lo demás no aprovecha, todo lo demás no libra, solo Dios aprovecha, solo Dios libra, solo Dios perdona. ¿A dónde vamos a ir? No se aleje, no se aparte, no vaya en pos de las vanidades de este mundo, sino que se acerque a Dios para servirle. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y note lo que dice el versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Por qué no debemos temer? Porque Jehová no desamparará a su pueblo. Porque Dios no abandona a los suyos. Porque Dios no se deshace de los suyos. Porque Dios no niega a los suyos. Porque Dios no abandona, no reemplaza a los suyos. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Si usted no es hijo de Dios, usted no es parte del pueblo de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo, usted no es parte del pueblo de Dios. Por eso dijimos al principio que necesita venir a Cristo en fe y en arrepentimiento, confesando sus pecados, reconociendo que necesita un Salvador y que ese Cristo que murió y resucitó es el Salvador que usted necesita. Y solamente aquellos que toman este paso de fe se convierten en hijos de Dios y son parte de la familia de Dios y son el pueblo de Dios. Y aquellos que son parte del pueblo de Dios, Dios no desampara a su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. Dios no se deshace de su pueblo. Por eso las primeras palabras de Samuel en su respuesta era: no temáis, no temas. ¿Por qué? Porque Dios no desampara a su pueblo. Debemos ser claros. Debemos ser claros. Nuestro pecado tiene consecuencias. Mi salvación está segura en Cristo. Cristo ya pagó mi deuda. Pero cuando yo peco día a día, mi comunión con Dios, mi intimidad con Dios, mi acercamiento a Dios se va destruyendo. Se va destruyendo. Sin embargo, la palabra aquí, y cuando Samuel le dijo esto a Israel, Israel no tiene lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos a Cristo, el Salvador del mundo, que ha ascendido a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que aboga por nosotros, que Juan nos recuerda: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si han pecado, abogado tenemos para con el Padre. Por eso, porque Dios no desampara a su pueblo. Y por eso hoy Dios nos recuerda, estimado hermano, no tema. Dios no lo va a abandonar. Dios no lo va a desamparar. Dios no lo va a dejar tirado por la calle. No. Dios no desampara a su pueblo. Por eso nos dice: no se aparten. No se alejen más. No vayan tras la vanidad. No vayan tras las cosas que no aprovechan, las cosas que no libran. Solo Dios aprovecha, solo Dios libra, y Dios no desampara a su pueblo. Pero antes que pensemos que Dios no desampara a su pueblo porque hay algo inherente en nosotros, algo especial en nosotros para que no seamos desamparados, la siguiente frase nos quita ese orgullo. Versículo 22. 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Por qué? ¿Porque somos especiales? ¿Porque somos únicos? No, por su grande nombre. ¿Por qué no desampara Dios a su pueblo? No porque su pueblo es merecedor, no porque su pueblo sea único, no porque hay algo especial inherente en nosotros, dentro de nosotros. No. Él no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque su carácter es de fidelidad. Porque cuando Él ha prometido estar con su pueblo, Él está con su pueblo.
Porque cuando si un día Dios abandonara a su pueblo, lo que Él ha prometido es mentira. Y por lo tanto su nombre, su reputación, su carácter es manchado. Pero Dios no desampara a su pueblo por su grande nombre. Y por eso, hermanos, desde el principio Samuel nos recuerda: no teman, han pecado, pero no se aparten de Dios. Sirvan a Dios, no vayan tras la vanidad. ¿Por qué? Porque Dios no desampara a su pueblo por su gran nombre. Dios no desampara a su pueblo porque su carácter es un carácter de fidelidad, es un carácter de misericordia, es un carácter de amor. Dios no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Nota esa frase también: porque Jehová ha querido. Eso es decisión de Dios, eso es la voluntad de Dios, el decreto de Dios, el deseo de Dios. Es que a ellos los quiso hacer pueblo, y si usted ha recibido al Señor es porque Dios quiso hacerlo pueblo suyo. Eso nos ha de dar descanso y aliento, que podemos acercarnos a Dios porque Él quiso hacernos parte de su pueblo, y a los que Él quiso hacer parte de su pueblo no los desampara. Recordamos a Jesús: Él es el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor no pierde a ninguna de sus ovejas, están seguras en sus manos, y las ovejas que el Padre le da al buen pastor no perecerán jamás, sino que Jesús les da vida eterna. Dios no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, porque Dios ha querido haceros pueblo suyo, Samuel dice en el 23: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Este es Samuel hablando, cesando de rogar por vosotros. Samuel les dice: yo voy a orar por ustedes, y no solamente voy a orar hoy, no voy a cesar de orar, no voy a cesar de pedir, no voy a cesar de clamar por ustedes delante del Señor. Y ese es un principio para nosotros, hermanos. Usted y yo no cesamos de orar por nuestros hermanos, por los que son fieles, por los que se han descarriado, por los que se han apartado. No cesamos de orar por aquellos que no conocen al Señor, para que Dios les dé luz y que puedan venir al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. No cesamos de orar porque es mandamiento de Dios para nosotros. Samuel entendió eso: no lejos esté de mí pecar contra Dios, cesando de rogar por vosotros. Y no solamente cesar de orar, sino antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Cuál es la solución de Samuel para este problema? Orar por ellos, instrucción en el camino bueno y recto. Orar por ellos, instrucción en el camino bueno y recto. Y en cierto sentido, esa es la responsabilidad del pastor y los líderes de la iglesia: orar por su iglesia, por las ovejas en su iglesia, e instruirlos en el camino bueno y correcto. Pero también es responsabilidad de cada cristiano orar por los demás cristianos, orar por los que están en la iglesia, orar por los que se han descarriado. Y cuando Dios dé la oportunidad y dé la posibilidad, instruirlos en el camino correcto. Para eso debemos de conocer cuál es ese camino correcto, para poder instruir a otros en ese camino recto. Versículo 24: solamente temed a Jehová. Solamente temed a Jehová. Ahora, si estamos poniendo cuidado a lo que estamos leyendo, nos hacemos la pregunta: ¿cómo es que en el versículo 20 Samuel comienza diciéndoles no temáis, pero en el versículo 24 les dice solamente temed a Jehová? ¿Cómo puedes? Parece contradictorio. Por un lado no teman, por otro lado teman. Pero debemos de entender, hermanos, que está hablando de temer en dos sentidos.
En el versículo 20 ellos acababan de decir, ruega por nosotros para que no muramos. Y la intención de Samuel es decirle, Dios no abandona a los suyos, no teman, Dios no los va a destruir por esto, pero sirvan al Señor. No se aparten de en pos del Señor. El versículo 23 les dije, yo voy a orar por ustedes, yo los voy a instruir en el camino bueno y correcto, pero en el versículo 24 solamente temed a Jehová. Temed a Jehová. Cuando habla de temer a Jehová, habla de un respeto, de un honor, de una reverencia a Dios que nos lleva a la obediencia, de un honor a Dios, de un respeto a Dios que nos lleva a la obediencia. No es miedo, es un respeto, porque ya les había dicho Samuel a ellos, Dios no desampara a los suyos. Y porque el carácter de Dios es de esta manera, teman a Dios. Porque el temor a Dios nos lleva a obedecer a Dios. El temor a Dios nos lleva a apartarnos de la maldad. El temor a Dios nos lleva a no apartarnos de Dios, a dejar el pecado, a abandonar las cosas que no agradan a Dios. Y por eso le dice, solamente temed a Dios y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Servidle de verdad con todo vuestro corazón. Recordamos el patrón que hemos visto. Están en angustia, claman a Dios, Dios los libra, se olvidan de Dios. Están en angustia, claman a Dios, Dios los libra, se olvidan de Dios. Ese no debe ser el patrón de nosotros, hermanos. Ese no debe ser el patrón de nosotros. Dios sabe nuestros corazones. Dios conoce nuestras intenciones. Dios sabe si le estamos clamando simplemente porque estamos en angustia o porque realmente le servimos en verdad de todo vuestro corazón. Y eso es lo que les dice a ellos. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad. En realidad, no fingiendo, no hipócritamente, de verdad, con todo vuestro corazón, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y note la última frase del versículo 24. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Considerad cuán grandes cosas Dios ha hecho por vosotros. Samuel los hace recapacitar de que no pongan su vista en las vanidades que no aprovechan y que no libran, sino que no se aparten de Dios, que le sirvan a Él y que tengan en mente las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Los libró de Egipto, los libró de sus enemigos, los libró de muchas cosas. Consideren, recuerden, reconozcan cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes. Y eso es para nosotros hoy también, hermanos. En este tiempo de angustia para muchos, en este tiempo de incertidumbre para muchos, el pueblo del Señor ha de recordar que Dios no abandona a los suyos, de que Dios no desampara a su pueblo. Y debemos recordar en nuestra mente las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y no hay nada más grande que Dios puede hacer por nosotros que enviar a su Hijo Jesucristo, venir a este mundo, morir en esa cruz, derramar su sangre por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra transgresión, morir por nuestra culpa para salvar nuestras almas, resucitar con poder para confirmar que es el Hijo de Dios, para dar oportunidad de vida eterna a todos aquellos que creen. Y si usted ha creído, no hay otra cosa más grande que Dios ha hecho por usted y por mí, que nos ha salvado y nos ha reconciliado y ahora somos parte de la familia de Dios. Piense en eso, considere en eso, medite en eso. Eso es lo que le dice a Israel: considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Cristo nos ha librado de la condenación eterna. Cristo ha perdonado nuestro pecado. Cristo nos ha reconciliado con Dios.
Cristo ha apaciguado, ha expiado, ha saciado la ira de Dios para que no caiga sobre nosotros. Considere cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros. Y debajo de eso más grande, nos da su Espíritu, nos da su palabra, nos da su iglesia. Y a todos nosotros nos ha librado de muchas cosas. Dios no abandona a los suyos. No temáis, no se alejen, no se aparten, sino sirvan. Sirvan. Y después que les da todas estas palabras de aliento, le trae una palabra de alerta. Versículo 25. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Hay consecuencias por nuestra desobediencia. Hay consecuencias por nuestra maldad. Cristo pagó nuestra deuda. Nuestra vida eterna está segura en Cristo. Pero si día a día persevero en el pecado, si día a día me aparto del Señor, primero debemos de comenzar a preguntarnos si somos del Señor. Segundo, si seguimos en eso, Dios sabe castigar a su pueblo. Dios no desampara a su pueblo. Un buen padre aquí en la tierra, cuando su hijo desobedece, cuando su hijo hace algo que no debe de hacer, no lo deja, no lo desampara, lo castiga para corregirlo, para instruirlo. Así es Dios con los suyos. No teman, porque Dios no nos condena cuando ya hemos recibido al Señor. Pero si por alguna razón persistimos en hacer mal, persistimos en desobedecer al Señor, persistimos en apartarnos, persistimos en ir tras la vanidad, en ir tras las cosas que no aprovechan y no libran, el Señor sabe cómo reprender, cómo castigar, cómo llamar la atención de su pueblo. Pero Dios en esta noche, en esta oportunidad, nos recuerda que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si usted es hijo de Dios y ha pecado, no se aparte, no se aleje, acérquese, venga a Cristo en arrepentimiento, reconcilie, confiese su pecado. Dios no abandona a los suyos. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si usted no ha recibido al Señor, si no ha reconocido que es pecador, que su pecado lo separa de Dios para siempre, que su pecado lo aleja de Dios para siempre, y que la única solución, la única respuesta a ese problema es el sacrificio de Cristo. Es Cristo mismo que murió y resucitó por nuestros pecados. Y usted, confesando su pecado, reconociendo su maldad, acudiendo a Cristo, confiando en Él para la salvación de su alma, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Estimado hermano, no se aleje del Señor. No se aparte del Señor. No vaya tras la vanidad. No vaya tras lo que no aprovecha y lo que no libra. No siga el patrón que siguió Israel y que muchos hemos seguido en otras ocasiones, que clamamos al Señor cuando estamos en angustia y nos olvidamos hasta que estamos en angustia otra vez para volver a clamar al Señor. No hagamos eso, sino que este pasaje nos recuerda que Dios no abandona a los suyos. Y por lo tanto, debemos temerle, debemos servirle de verdad con todo corazón, debemos recordar las grandes cosas que Él ha hecho, debemos orar los unos por los otros, debemos instruirnos los unos a los otros en el camino bueno y recto. Eso es lo que el Señor nos quiere recordar en esta tarde, en esta noche. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso.
Y termino con el pasaje en Hebreos que nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. No se aleje de Dios, no se aparte de Él, venga a Él, porque es un Padre que espera a sus hijos que vengan en arrepentimiento, en confesión, para que Él pueda perdonar sus pecados.